Este es el video 5 del tema de las tarifas no lineales, que es el capítulo 5 del CHAI. Y hasta ahora hemos estado viendo cómo las empresas pueden escoger cuál tarifa no lineal óptima escoger en diferentes circunstancias. Entonces vimos el caso, por ejemplo, cuando se tiene una función de demanda lineal, la empresa conoce la función de demanda, vimos qué es lo que tiene que hacer la empresa para hallar la tarifa no lineal óptima, cuál es el precio y cuál es la tarifa fija que debe cobrarle al consumidor. También vimos los casos en los cuales no conocemos la función de demanda, sino que tenemos simplemente una demanda quebrada o escalonada en la cual tenemos varios precios y varias cantidades, cómo hacerlo en ese caso. También vimos el ejemplo en el cual tenemos dos tipos de consumidores, uno de cada uno, un consumidor con una demanda alta, otro consumidor con una demanda baja. Vimos qué es lo que la empresa debe decidir en lo óptimo en ese caso. Y también vimos qué pasa en el caso en el cual tenemos dos tipos de consumidores, pero varios consumidores de cada tipo. Entonces, qué es lo que, cómo analizar ese caso. Entonces, el último que vamos a ver de este libro, del libro de CHAI, es qué pasa si le ofreces a los consumidores un menú de tarifa de dos partes. Es decir, en este caso no solamente vamos a fijar un precio y una tarifa fija, sino que vamos a ofrecer un menú. En este caso vamos a ofrecer dos opciones. Una combinación precio-tarifa fija y otra combinación precio-tarifa fija. Entonces hay varias consideraciones que tomar en cuenta a la hora de analizar este problema. Uno es que yo lo que quiero con el menú es que cada consumidor o cada tipo de consumidor escoja una combinación de precio y tarifa fija diferente al del otro tipo de consumidor, ¿no? Porque si al final todos van a escoger la misma combinación de precio y tarifa fija, no conviene fijar un menú, digamos, no vale la pena complicarse la vida y ofrecer una variedad de menús si todo el mundo al final se va a ir por una opción determinada. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que tú quieres que el menú sea posible para que cada consumidor tenga alguna opción que le permita un excedente del consumidor positivo, digamos, neto positivo. Es decir, que cada consumidor tenga al menos una opción que le permita estar en el mercado. Entonces, vamos a comenzar suponiendo que tenemos dos consumidores, ¿ya? Uno de cada tipo. Y tenemos un consumidor que tiene una función de demanda 9 menos 4Q1 y otro consumidor que tiene una función de demanda 5 menos 0,5Q2. ¿Ya? Entonces, si nosotros ofreciéramos una sola tarifa fija, ¿ya? Si ofreciéramos una sola tarifa fija, sería un problema similar al que hicimos en el video, la parte 3 de esta serie de videos sobre tarifas no lineales. En ese sentido, lo que haríamos sería analizar qué pasaría si yo le vendo solamente al consumidor 1, solamente al consumidor 2, y si yo escojo la tarifa fija menor de esas dos y le vendo a ambos. Y en ese caso, rellenando la tabla, que es la tabla 5.4, nos damos cuenta que lo que la empresa va a querer hacer en ese caso es vender a un precio P igual a 2, una tarifa fija igual a 6,125, que es la tarifa fija correspondiente al consumidor 1, y en ese caso le vende a ambos, porque el GCS para ese precio, GCS del consumidor 2 es 21, por lo tanto al consumidor 2 le parece razonable esta tarifa fija, le vende a ambos y el beneficio en ese caso es 20, que es el beneficio de venderle a ambos usando la tarifa del más bajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo ofreciera el siguiente menú? ¿No? Entonces cada menú tiene una combinación FP. F es la tarifa fija y P es el mercado, el precio por unidad. Entonces el plan A, vamos a llamar este plan A. El plan A es ofrecer una tarifa fija de $1 y un precio unitario de $5. El plan B es una tarifa fija de $16 y un precio unitario de $1. Entonces, la pregunta entonces es, bueno, ¿qué va a decidir el consumidor 1 y qué va a decidir el consumidor 2? Entonces vamos a agarrar la tabla y vamos a analizarlo. Vamos a analizar primero el consumidor 1. El consumidor 1 llega y observa que hay dos planes, plan A y plan B. Bajo el plan A, el consumidor 1 sabe que el precio unitario es 5, él va a querer a ese precio comprar una unidad. Y él sabe que el GCS de esa combinación precio 5, unidad 1, el GCS es igual a 7. Él sabe que él va a tener que pagar 5, por lo tanto lo que le queda, lo que le sobra es 2, son 2 unidades. Y como le están quitando $1, él dice, bueno, yo tengo un GCS de 7, un excedente del consumidor bruto de 7, yo voy a pagar $5 por uno, ese va a ser mi precio, mi costo variable, digamos, de consumir, mi consumo variable. Me van a quedar 2 de consumo de excedente del consumidor neto, y si la tarifa que me están cobrando es de 1, el saldo quedó positivo, por lo tanto yo estaría dispuesto a pagar el plan A. Eso dice el consumidor 1. El plan B no es atractivo para el consumidor 1, porque el plan B es precio unitario de 1. A ese precio el consumidor 1 quiere comprar 2 unidades, ¿ya?
Y cuando tiene precio 1 y compra 2 unidades, el excedente del consumidor bruto que ese consumidor tiene es de 10, vale 10. Y a una tarifa fija de 16 es muy cara para el consumidor. Por lo tanto, el consumidor 1 se va a decantar por el plan A, que es un plan que lo deja con cierto excedente del consumidor positivo. Veamos el consumidor 2. El consumidor 2 va a analizar el plan B primero. El consumidor 2 se da cuenta que, cuando el precio es igual a 1, él va a querer consumir 8. Y si él consume 8, tiene un GCS igual a 24. Y 24 menos 8, ¿verdad? Porque el GCS es 24, pero él va a tener que pagar 8 por 1. Es 16. Y el plan B le saca a él, le quita 16 de tarifa fija. Por lo tanto, lo deja indiferente. Él dice, bueno, el plan B me deja a mí con un excedente del consumidor neto igual a 0. Por lo tanto, yo lo estoy dispuesto a consumir bajo el esquema del plan B. El plan A no es atractivo para el consumidor 2, porque cuando el precio unitario es 5, el consumidor 2 consume 0, porque es muy caro. El consumidor 2 no tiene una función de demanda tan alta, por lo tanto, si el precio es 5, el consumidor 2 no consume nada, por lo tanto, no tiene GCS, por lo tanto, no va a querer pagar la tarifa fija de 1 porque no le interesa. Entonces, el consumidor 2 se va a decantar por el plan B, ¿ya? Entonces, en este caso yo he propuesto, el ejercicio me ha propuesto 2 planes y yo he determinado que el consumidor 1 consume el plan A y el consumidor 2 consume el plan B. La pregunta que queda es, ¿cuáles son los beneficios? Entonces, por lo tanto, los beneficios son, en este caso serían, ustedes pueden hacer el cálculo por su cuenta, pero se van a dar cuenta que los beneficios son 21. Porque el consumidor 2, o sea, la empresa obtiene un beneficio, un ingreso de 16 y 1, 17, y obtiene un beneficio de 1 por 8 y 5 por 1. Y después hay que restarle los costos. Y recuerden que los costos eran, el costo fijo era 0 y el costo marginal es 1. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo, y les sugiero que lo hagan por su cuenta, les va a dar que los beneficios son 21. Y esos beneficios son mayores a los 20 que al principio de este video dije que eran los que se obtenían cuando se ofrecía una sola tarifa fija. Por lo tanto, el ofrecer un menú de tarifas permite, en este caso, aumentar los beneficios que obtiene la empresa. Los ejercicios de este tipo, yo les daría el menú y les pediría que comprobaran si de verdad este menú es conveniente o no para la empresa, comparado con el óptimo que podría obtener la empresa ofreciendo una sola tarifa no lineal para los consumidores. Entonces, en este caso, bueno, ya llegamos a la conclusión de nuestro video, de nuestra serie de videos sobre tarifas no lineales. Los ejercicios que van a poder hacer es básicamente los ejercicios en los cuales ustedes tienen que hallar tarifa de 2 partes ideal y compararla con los beneficios monopólicos, y ejercicios de relleno de tablas con el fin de hallar el óptimo bajo las diferentes situaciones que hemos hecho en todos estos videos. ¿Y qué tienen que hacer ustedes después de ver toda esta serie de videos? Bueno, tienen que dedicarse al tema de tarifas no lineales. Pachigan capítulo 12, Smith capítulo 9, Dolan y Simon capítulo 7, todos esos capítulos los expliqué en la clase presencial que tuvimos la semana pasada. Y luego leer el Chai capítulo 5, el libro de Chai capítulo 5, que son los que acompañan a esta serie de videos, y hacer los ejercicios correspondientes. Suerte.